de las cualidades, de una de las cualidades que nos van a ayudar a viajar en este mundo en el cual nos corresponde trabajar, ¿no? Bien, hermanitas y hermanitos, bueno, este es el ejercicio número 6, ¿verdad? Ya vimos los 5 ejercicios o las 5 lecciones que vienen desde lo físico, desde lo creativo, ¿no? Que está Zipactli, Yeyecatl, Cali, Cuespalin y Coatl, ¿no? Pero en este momento, en este trabajo, toca pues realizar un ejercicio a partir de Miquistli, a partir de Miquistli hasta Itzcuintli, estaremos trabajando justamente con esto, la parte espiritual, la parte intangible, ¿no? Todo este trabajo, toda esta energía que nos lleva, que nos encamina siempre hacia ese autorreconocimiento, hacia esa energía sagrada de lo oscuro, de lo intangible, de lo conectar con la noche del cielo, con la oscuridad del cielo, pero también con la oscuridad de lo terrenal y de lo debajo de la tierra, ¿no? Esto no está ahora sí que solamente pensado en hacer una cosa, sino que nos lleva a ir poco a poquito adentrándonos, acostumbrando a esta mente, a este cuerpo, ¿verdad? Hacia esa conexión con nuestro otro yo. Dice Mikistli, ¿no? Para muchos dicen, ah, Mikistli, pues sí es muerte. De manera literal, es muerte. Pero, aquí está la clave. Miki, morir, ¿no? Por eso decimos, ni a Miki, muero de sed, como que esa sed aguda, pero intensa, ¿sí? La palabra Miki en muchas palabras en la lengua náhuatl se aplica. Por ejemplo, ni a Pismiki, tengo un hambre pero voraz. Ni a Miki, ni Cochmiki, muero de sueño porque es algo intenso, ¿no? Ni a Miki, tengo sed, muero de sed, ni Cochmiki, ni Pacmiki, ¿no? Cuando decimos ni Pacmiki es esa felicidad intensa que emana de mi ser, que a veces no lo soporta mi cuerpo, siento un desbordamiento de esa alegría, ¿sí? Está la otra palabra también muy importante, la de Nikochmiki. Nikochmiki quiere decir, me duermo y quedo en ese sueño, ¿sí? Ni Tequipachmiki, muero de tristeza, ¿no? Siento una tristeza profunda que me invade, como algunos le llaman como esa depresión, ¿sí? Pero esa práctica está viva, ¿no? Lo que nos lleva, si yo muero de sueño, quiere decir que llegando a la cama se me borra todo esa cinta, decimos nosotros, me quedo dormido. Ni a pismiki, tengo un hambre voraz, aguda, ¿no? ¿Cómo? Satisfago, satisfago ese hambre o esa sed, pero he aquí la clave de Miki. La clave de Miki es de hacerlo, hacer las cosas justamente con esa intensidad, con esa energía, ¿sí? ¿Y de dónde? Ah, pues es que usted, no, aquí está, miren la serpiente, cómo abraza esto la pureza de nuestro trabajo, ¿sí? Esa pureza de nuestro trabajo. Y vean, es una ceremonia para ver nuestro Itzli, para vernos en nuestro espejo. Cuando nos dice Miki, es morir.
Itzli obsidiana. Ven, te voy Cuando a yo, la basura. Ándale. cuando yo me miro, cuando yo me reflejo en el espejo de la obsidiana, dejo morir este rostro. Es una ceremonia. El espejo de obsidiana debe de ser un poquito del tamaño de nuestro rostro. Esta es una ceremonia. Es una de las ceremonias que debemos de hacerlo en la noche y en la mañana. Para ello debemos de fijar nuestro espejito. Mañana yo les mando la fotografía donde tengo mi espejito de obsidiana. Todas las mañanas yo le hablo a ese espejo. Este rostro que hoy reflejas, Yaur, muere hoy. Muere en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Le estás dando una orden a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu tonal, a tu nahual. ¿Por qué? Porque mañana que yo despierte, me miro en ese mismo espejo, ya no soy el mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo cronológico de mi vida ya avanzó, ¿entiende? Ya no está ahí, ya estamos en ese proceso. Por eso es la importancia de este espejito, ¿sí? De hecho, si ustedes lo quisieran, lo podemos poner en una bandejita de agua, metemos el espejito y nos vemos. En ese espejo, si uno se le queda viendo ese espejo de obsidiana y activo mi vista periférica, hago esto, mis ojos están viendo aquí a mi alrededor, pero mi tercer ojo lo estoy empoderando, ¿no? El tiempo que soportemos sin parpadear. Después de que soportamos sin parpadear, vamos a parpadear, a cerrar y abrir los ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la intención es observar este espejo. En cada abrir y cerrar de ojo, les va a mostrar otro rostro. ¿Qué función tiene ese rostro? Tiene la función de mostrar quién vive dentro de ti como energía sagrada, como energía que vibra dentro de ti. Entonces, la muerte de la conciencia como espejo de obsidiana es lo que quiere decir Miquistli, porque muchos nos espantamos, vemos el cráneo de un humano, decimos, wow, están adorando a no sé quién, ¿no? Pero realmente en esta metáfora nos habla de esa muerte de nuestro ego, en el dejar morir a ese ego, dejar morir a ese guajolote. ¿Por qué? Si se acuerdan el tonal de ayer, aquí en esta parte estaba un ave, ¿no? Un ave que sacaba sus manitas, o una de las manos sacaba un atadito de ocote. Era un guajolote con manos humanas, ¿no? Nos habla de esto. A lo que voy es que cada tonal va avanzando, pero lleva una secuencia, un cronograma que camina. Y ahorita les voy a decir en qué consiste todo esto, en este relato, ¿sí? Se titula Huehuetlastole, Nejuaninemis, Ipamotemachtili's, Huamohuinemiliskayo, Iconochipa Niyeski, ¿sí? En la traducción literal dice,
Yo viviré en tus enseñanzas y en tu sendero existencial. Así siempre será. Esto en algún momento yo lo tuve que vivir con un abuelo que guió mucho mi camino, mi sendero, ¿sí? Yo en algún momento, dentro de mi egoísmo, le dije, abuelo, no quiero que algún día usted ya parta a mi clan, ¿no? Dice, no, yo no moriré, hijo. Igual el abuelito Topiltzin era la frase. Y lo aprendí de ellos, esto que el relato que les voy a compartir. Dice, yo no moriré mientras tú compartas lo que yo te enseñé, yo seguiré vivo en las enseñanzas que tú vas a compartir con los demás. Y a ellos que tú les compartes la enseñanza, también vivirán. ¿Por qué? Yo seguiré viviendo en ellos y así, ¿no? Y entonces, el relato dice, el abuelo estaba tendido en su petatito, ya en sus últimos días de vida. Es en ese momento que la familia se reúne, los nietos, y siempre en una familia, un nieto que es muy apegado al abuelo, ¿no? Y este nieto le dice, abuelito, no quiero que te mueras. Si tú te mueres, ¿con quién jugaré? ¿Quién me va a enseñar nuevos juegos? ¿Quién me va a enseñar cómo habla el pajarito? ¿Cómo habla el sol? ¿Cómo habla el río? Y el abuelito le dice, yo no moriré mientras tú me des permiso vivir en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu. Y a través de eso vamos a estar conectados a través de lo que yo te enseñé. Cuando tú platiques con el viento, escúchalo. Ahí estoy. Cuando tú platiques con las estrellas, con la madre tierra, con las flores, yo ahí estaré. Recuerda muy bien, recuerda muy bien lo que te enseñé, ¿sí? Recuérdalo. Recuerda cómo te enseñé a utilizar tus manos para captar energía, para alimentarte de energía. Recuerda muy bien los relatos que yo te conté. He ahí donde yo estaré ahí presente. Cada vez que tú agradezcas y me menciones, yo ahí estaré vivo. Y el niño le dice, entonces, abuelito, usted se tendrá que convertir en alguien inmortal. Le dice, sí, mijito, yo seré inmortal en el tiempo mientras tú enseñes lo que yo te enseñé. Y la muerte no es el fin. Cuando quieras visitarme, pon en tu mente, quiero visitar a mi abuelito en el ensueño. Y ahí estaré yo. Físicamente no me verás, pero me escucharás, sentirás mi presencia. Seré inmortal mientras tú me puedas visitar. ¿Sí? Y esa visita y ese ensueño está aquí. Mire, este ave es un quetzal que carga un, como un boomerang,
que le llaman Itzlaculiuhqui. ¿Qué es Itzlaculiuhqui? Lo curvo de la obsidiana que corta. Es como el boomerang, ¿sí? Es la obsidiana que corta. Lo tiras y regresa a ti por su forma. Es metafórico. Lo que quiere decir, tú te vas en el viaje astral o en el ensueño, regresa nuevamente tu Itzli. ¿Qué es el Itzli? Tu otro yo, tu Nahualito. ¿Entienden? Por eso mi Kisli es, deja morir ese Nahualito. ¿Por qué? Porque sale de ti, se va y regresa. Pero ¿por qué puedo asegurar y decirles que es la parte intangible, la parte espiritual? Por el ave del Quetzal. Recuerden que el ave del Quetzal es lo espiritual, lo intangible. ¿Sí? Lo que decía el abuelito, lo intangible, quizá ya no me tengas físicamente, pero ahí estoy contigo. Por eso, en mi caso, en algún momento digo, híjole, me siento bien cansado, hoy no quisiera dar la clase, pero me acuerdo, tú hiciste un compromiso, tú hiciste un compromiso con el abuelito Topiltzin, con el abuelito Cipri y con los abuelitos Macuiltin. ¿Qué les dijiste? Mientras yo esté vivo, mientras haya quien reciban esta enseñanza, estaré ahí para enseñar. Y me digo en mi espejo, no puedes fallar, no les puedes fallar, ¿no? Por eso todas las mañanas, a veces un poquito tarde, este, les mando la información. ¿Por qué? Por el vínculo que existe, por el compromiso conmigo mismo que existe, ¿sí? Por eso que yo digo, debe de haber una congruencia en lo que tú dices y en lo que tú haces. Cuando empiezas a vincular esa congruencia entre lo que dices y lo que haces, te lleva al otro nivel. Empiezas a forjar una nueva filosofía, empiezas a forjar un hábito que dices y que le dices tu lengua, tu boca, tu pensamiento. Piensa bien lo que vas a decir, porque a lo que te comprometas, tienes que cumplir, ¿sí? No tan solo por el momento que digas, ah, sí, voy a cumplir ahorita, sí. No, tiene que haber esa congruencia. Y si aún así quieres dejar morir tu otro yo, déjalo que muera, déjalo que muera, ¿sí? Esto, mire, Tlatemiquilistli, ¿sí? Muchos de nosotros decimos, le tengo mucho miedo a morir. Uy, ¿qué es lo que hay después de la muerte? A muchos nos dijeron que después de la muerte, pues ahí está, ¿no? Ahí encontramos el infierno, encontramos la gloria, ¿no? Incluso la mentalidad que se tiene, se dice que al llegar allá, varios de los abuelos que han muerto clínicamente por minutos. Hubo uno que falleció como 2 horas, ¿sí? Y dice él, pues vinieron por mí, vino alguien por mí, me dice, ¿sabes qué? Tú te llamas tal, tal, vámonos. El chiste dice que fueron 2 horas, que estuvo tendido ya en la mesa, pues en el petatito, pues ya,
pues ya está muerto, ¿no? Pero llegando allá, le avisan, ¿sabes qué? Tú no estás en la lista, te equivocaste, le dicen el mandadero que dice él, y lo regresan. Ya cuando despierta, todos alrededor estaban llora y llora. Se para corriendo, le dice, órale, hijos de la fregada, vámonos. ¿Por qué estaban llorando tanto? Si cuando estaba vivo no me visitaban ustedes. Vámonos. A ver, mujer, dame de comer porque yo tengo hambre. Pero él platica que en ese viaje pasó por esos niveles. Pasó solamente dos niveles. El primer nivel es cruzar ese río. Al cruzar ese río hay otro como un nivel donde tiene uno que le revisan realmente si estás en la lista para seguir trabajando tu sendero, tu camino. Y dice él, pues, lo bueno que el señor le gustaba mucho los perritos. Decía de regreso, me dice aquella persona que me llevó, ¿me sabes qué? Pues regrésate solo. Dice, no, pues ya quédate, ya estás aquí. Yo le dije, no, yo me voy, si no me toca, yo me voy. Sí, entonces agarré, dice, dos de mis perritos, los abracé, me regresan, ¿no? Todavía alcanzó a vivir el abuelo otros 10 años. Entonces, en la concepción, en la preconcepción de los abuelos, Tlatemiquilisli quiere decir la muerte pequeña, consciente, ¿sí? Es una muerte muy pequeña. Lo realizamos todos los días. ¿Cuándo? Cuando nos dormimos, ¿no? Acostamos. Nadie nos garantiza que mañana vamos a despertar. ¿O sí? Alguien de ustedes les dice, mañana sí despiertas. La insoniación es entender la importancia de los viajes hacia otros portales y dimensiones de vida, hermanitos. En soñar entramos a otros portales. Por eso es importante que cuidemos nuestro cuerpo cuando lo dejamos. Acuérdense, vamos a tirar sal alrededor, ¿sí? Vamos a utilizar nuestra salivita para, si no tenemos nuestro agua florida todavía, ¿no? Que es, ¿no? Ubro, es agua de colonia, agua florida, le echamos un poco de ruda, de romero y lo preparamos. Siempre es importante tenerlo, ¿sí? Ahora sí, también este trabajo nos lleva a entender y comprender la dinámica del trabajo. Pedir viajar con tecolotl y la energía de empoderamiento y sanación con tecolotl. ¿Sí? Aquí está el abuelito tecolote. Pero si se dan cuenta, su vestimenta, su mashlat lleva, su mashlat lleva los colores de Xipetotec. Entonces, en este trabajo nos habla de esa transformación de nuestro cuerpo físico en cuerpo energético, en este cuerpo energético que va a viajar hacia el Mictlampa, ¿sí? Y que nos va a guiar el abuelo Tecolotito, ¿sí? Por eso tiene las banderitas, miren, de Mictlampa, este es de Xipetotec. Cambiar, transformar, intencionar que vamos a entrar en la mente y en el cuerpo del tecolotito. El viaje al Mictlampa y su objetividad, ¿no? ¿A qué vamos a Mictlampa? Solamente a dar la vuelta, a ver si funciona, ¿no? Aplicar las protecciones necesarias para el viaje a la ensoñación. ¿Cuáles son? Lo que les acabo de decir.
No, pues no tengo agua florida. Bueno, un dientito de ajo en las uñitas, aquí detrás de la orejita, en el ombliguito, ¿no? Un poquitito en los genitales, nomás poquitito, para que, como dejamos nuestro cuerpo físico, nuestra energía sale, necesita estar protegido, ¿sí? El objetivo de la ensoñación es ir en búsqueda de una abuela o abuelo medicina, asimismo, un ancestro, alguien de nuestra vida pasada. Sí, con mi quisle, ¿sí? ¿Todo esto para qué? Nos va a ayudar a que conectemos con lo que ya sabemos. Las tres cosas: recordar, activar y empoderar. ¿Qué vamos a empoderar? Lo que ya sabemos, solamente es recordar qué es lo que sabemos. Solicitar protección, sabiduría y el camino a seguir para lograr lo que estamos intencionando de todo corazón. ¿Sí? Lo que yo vaya a hacer, lo voy a hacer de todo corazón. ¿Sí? Yo quiero ver a mis vidas pasadas. ¿Quién fui? En estas ensoñaciones que yo he hecho, he encontrado apenas 5. Me faltan 2. En uno fui mujer medicina, hombre medicina, hombre medicina, pero alguien que maneja la medicina negativa. Incluso en esa ensoñación me ofreció, me ofreció guiarme cómo trabajar. Y dirán ustedes, ¿y si lo aceptó? Sí. ¿Por qué? Porque todo esto necesitamos aprender las dos cosas. El cuarto es un niño, el cuarto en mi vida pasada. Él falleció a los 13 años, ahogado, ahogado. Y en estas ensoñaciones es cuando yo me pongo a platicar con ellos, ¿no? Dice, no, pues si es que fallecí ahogado, tenía yo que trabajar y al querer cruzar el río, ni modo, ¿no? Y el quinto, él es un abuelo, trascendió a sus 106 años y con él es un poquito más difícil conectarme. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de sabiduría muy avanzado. Incluso a él le he pedido que me dé la sabiduría de poder sanar a través del ensueño, a través del tiempo, ¿sí? He estado en eso, sí. Entonces, para mí ese es el objetivo, ¿no? Esa es la objetividad. Llevar la ofrenda de flores, miel, velas, carne seca, sal de grano, collar de 66 cuentas, decir la plegaria de protección, ¿sí? Por ahí de los hermanitos que ya hemos hecho las ensoñaciones, las prácticas nahuálicas, por favor, compártanos en el grupo esta plegaria, le decimos nosotros la plegaria llave, nomática nehuatl ni nahuatl y toda esa plegaria, para que lo apliquemos como protección, ¿sí? Pasos para el viaje al Mictlán. Me avisan, por favor, los que sí lo van a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Para que yo esté al pendiente de ustedes, ¿sí? Al iniciar con la plegaria llave de acceso, intencionar con la máscara puesta y retomar la esencia que el viaje se va a realizar como ocelote. Asimismo, le pediremos que esta esencia nos acompañe en este viaje, ¿sí? Si tienen su mascarita de ocelote,
se lo ponen, ya que con esta energía del ocelote es que vamos a viajar hacia ese Mictlampa. Es que no tengo la máscara, bueno, intencionarlo, ¿sí? Llevar nuestro morral de isle en el viaje con las herramientas de trabajo. Un morralito de isle, muchos ya lo tienen. Hay que meterle ahí carne seca, sal, pasto, porque en el camino lo vamos a necesitar para ofrendarlo a las energías que nos encontremos en el camino. 4, tener en cuenta que el encuentro con esta energía ancestral no siempre se presentará como estamos acostumbrados de ver la energía como en persona. Este es importante. En este ensueño que vamos a hacer, nuestra mano izquierda acá abajo, derecha, lo cruzamos y esta es la posición que vamos a dormir. ¿Sí? Recordar que no vamos a encontrar a personas físicas como ahorita, no con nuestro cuerpo físico, no. Vamos a encontrar seres, a veces que solamente es con la voz que vamos a reconocer. O es que si yo soy, es que ahorita yo soy mujer en este plano, también voy a ver una mujer, ¿no? Les decía yo, puede ser que sea un niño, un anciano, pero así lo vamos a encontrar nuestro otro yo, nuestro Itzli, nuestro guajolote. No quedarse por mucho tiempo en la conversación con la energía, ¿no? A lo mejor ya hice esa conexión y me pongo a platicar con él que tengan cuidado, porque es un truco también. Tenemos que regresar antes de que amanezca, ¿sí? Eso hay que mentalizarlo. No se les olvide el silbido de pedimento de rescate, ¿no? Si se sienten frustrados que no pueden regresar, hay que silbar, hay que gritar. Nosotros estaremos pendientes con ese trabajo. 7. Uno de los resultados, producto, es escribir o compartir una medicina lograda en el ensueño. Saber interpretar el sueño. Aquí es algo importante, hermanito, ¿no? Viajar en el sueño, venirnos de regreso y escribir, acá, a ver qué soñé, ¿no? Y me pongo a escribir. Aquí hay algo otro importante en este ensueño. Podemos encontrarnos en este ensueño seres de otra dimensión que también vibran en esa noche. ¿Cómo quién? Algunos les llaman les llaman extraterrestres, ¿no? Son seres de otra dimensión. Es un secreto a voces que sí existen, ¿sí? Solo que en este trabajo, pues no les hagamos tanto caso a veces, porque a veces son trampas los que ponen esas trampas, y si caes, ¿sí? Por eso es importantísimo las protecciones. Por eso es importantísimo que ustedes me avisen quiénes lo van a hacer para también estar pendientes nosotros con ese trabajo, porque no tan solo yo lo voy a hacer, sino que están los abuelitos, ¿sí? Por eso de la aportación que ustedes dan, pues se les da más del 50% a ellos, porque ellos son la guía, ¿no? ¿Sí? Ellos son los que incluso a mí, me van ayudando en la protección, porque no es fácil guiar este trabajo. Dentro de ir trabajando, compartiendo estos ejercicios, encontramos personas, seres que no quieren que se comparta esto. Por eso se les pide ayuda a ellos. Por último, protegernos con esto, con nuestra salvita, hacer nuestra burbujita de protección.
que en náhuatl le llamamos nosotros chimaltonale. Hago hasta abajo de mis pies. Lo traigo aquí al pecho. Le doy mi aliento. Lo libero. Sello. Hago esto hasta acá arriba, sello. ¿No? Estoy sellando mi cuerpo. Me acuesto. Acuérdense. Mano izquierda, mano derecha. Y si tienen su mascarita, con la mascarita. Y si no lo tienen, no hay problema. Pero hay que irlo consiguiendo de ocelote. ¿Sí? De esa manera vamos a trabajar este ejercicio de Mikisli, una muerte consciente. Esto es importantísimo. Este ejercicio nos lleva a esto que vemos aquí con el abuelito, de llegar a esa edad, de llegar a esa tranquilidad de que me voy, abandono el cuerpo físico, pero estoy de manera consciente, no enfermo, de manera consciente, porque la energía se ha terminado, porque el ciclo se ha acabado, ¿sí? Entonces, pues no nos espantemos tanto de que decimos, es que le tengo miedo a la muerte. Cuando dejamos de tenerle miedo a la muerte, empezamos a vivir con mayor plenitud nuestra vida. En serio, ¿sí? Porque ya no, claro que tampoco lo vas a andar buscando, claro que no. Cuando llegue, vámonos, ¿sí? Yo como siempre les he dicho, algunos hermanitos me dicen, ¿y usted no le da miedo a morir? Morir, lo practico todas las noches. Lo que sí tengo miedo es a que yo no sepa vivir la vida. Pero hasta ahorita, si dice Mictlantecutli, Mictlancihuatl, sabes que ya hoy, vámonos. Bueno, ya me toca, vámonos, ¿no? ¿Por qué? Porque he dado lo máximo que yo puedo, lo que yo tengo, ¿no? Porque siento que he entendido el camino que es agradecer, dar, recibir, compartir, ¿no? Y ahí está, sí, hermanitos. Bueno, no sé si hubiera alguna duda acerca de este ejercicio de Mikistli, que es la ensoñación. Sí, hermanita Noemí, la escuchamos. Buenas noches a todos. Una Buenas pregunta que noches, más hermanita. tiene. ¿Tenemos que orientar otra vez nuestra cabeza con dirección al norte, al Mictlampa? Sí, Ah, ok, gracias. Eso era ujú. todo. Gracias. Sí, hermanita, hacia el norte. Se me faltó decirles, ¿no? En mi caso, aquí enfrente de la casa de ustedes, aquí enfrente tengo el rumbo norte. Pues tenemos ahí nuestro king size, el petatito, pues de ese lado, ¿no? Sí, hermanitos. ¿Alguien más, hermanitos? Intencionemos, no se preocupen, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces, siendo así, nos vemos en el Mictlampa, en el ensueño. Descansemos, hermanitos. Matimos se ubican. Buenas Tlazohcamati. noches, gracias. Buenas noches, Sí. hermanita. La Nos vemos en Socamati, el Sebastián. Mictlampa, Tlazohcamati, no La creo. Socamati. Matimos se Sokamati. ubican, no Sokamati, buenas creo. noches a todos. Buenas noches, hermanita. Buenas noches.